Hola, ¿qué tal mis queridos metahumanos de YouTube? Aquí Zavitar Supremo con el episodio final de la primera temporada de esta gran historia, y antes de empezar, solo me resta agradecerles por todo el apoyo de aquellos que han visto esta historia de principio a fin, así como a mis otras historias. Sin más que agregar, recuerden que pueden dejar su like, junto a su opinión en la caja de comentarios, compartan y suscríbanse si aún no lo están, para seguir trayendo más historias como esta. Recuerden que la fuerza de la velocidad siempre estará con ustedes. Y comencemos. Capítulo 25. Negativo y positivo. Tras la derrota de Blackout, Tony Stark había tratado de tomar el crédito de esta hazaña, pero la presencia de un equipo de contención Parker demostró que estaba mintiendo, por lo que solo pudo escapar a la Torre de los Vengadores, donde se topó con que las esclusas para sus armaduras estaban destruidas. Esto le dio mala espina, así que voló a través de uno de los túneles, llegando a su armería, encontrando que al menos 10 de sus armaduras habían desaparecido. Jarvis, ¿qué sucedió?, preguntó al aire, pero no recibió respuesta. Jarvis. Nuevamente nada. Entonces se movió a la consola principal, conectando su armadura, para saber qué estaba pasando. En ese momento en la holopantalla se mostraron algunas líneas de código, antes de que estas desaparecieran y una corriente de energía recorriera todo el edificio. Jarvis, ¿estás bien?, preguntó una vez más el héroe de hierro. Reinicio completado, dijo una voz a través de algunos altavoces en el lugar. Jarvis, ¿qué pasó?, preguntó Tony algo asustado. No estoy seguro, señor. Después de que usted se retiró, las cosas estaban tranquilas. En ese momento la holopantalla se extendió mostrando varios vídeos de seguridad, donde se veían diferentes partes de la torre. Espera, Jarvis, deténlos. Los vídeos se detuvieron. Muéstrame el laboratorio de Reed. Rápidamente todos los vídeos desaparecieron, dejando únicamente el antes mencionado, mismo que se expandió. En dicho vídeo no parecía haber nada fuera de lo ordinario, con Reed metido de lleno en su trabajo, o eso parecía, ya que había un movimiento hacia el elástico, que se repetía cada 15 segundos. Jarvis escanea la red de cámaras. Con eso, a un costado de la holopantalla apareció un mini holograma de la torre. De repente desde los altavoces se emitió un pequeño pitido de alerta, al mismo tiempo que se resaltaba el estacionamiento subterráneo, por lo que Tony con un ademán realizó un zoom. De esta forma pudo ver que a un costado de una caja de cables se veía un extraño aparato circular del tamaño de una tapa de botella. Jarvis, ¿qué estoy viendo?, interrogó, a lo que todo el holograma con excepción de ese pequeño aparato desapareció, ahora mostrando diferentes detalles de aquella cosa. Se trata de un cegador, creado por Industrias Stark, diseñado para alterar las frecuencias de radio y vídeo, concediendo control de la seguridad de forma remota. Esto sorprendió y molestó a Tony. Alguien había usado su propia tecnología contra él. Anúlalo. Con esta orden el aparato fue desactivado fácilmente, permitiéndole ver el verdadero vídeo de seguridad en el cual se ve a Mr. Negativo hablaba, o mejor dicho corrompía a Reed. Después este mismo apagaba a Jarvis fácilmente, para tomar control de las armaduras con facilidad, seguido del secuestro de sus dos asistentes, finalizando con la posterior destrucción de las esclusas por parte de las armaduras. Esto debe de ser una maldita broma, dijo con exasperación. ¿Cómo pudo robar mis armaduras?, gritó, antes de salir volando por donde entró. Jarvis, ¿dónde están mis armaduras?, exigió, a lo que la IA respondió. Según el GPS, todas están en Parker Industries. Esto hizo que Tony se molestara más, haciéndose ideas erróneas sobre la situación actual. De regreso con nuestro protagonista, la tensión entre héroes y villanos, finalmente estaba a punto de estallar. Mátalos a todos. Con The Team quizás resulte problemático, pero podemos ocuparnos de él, cuando los demás estén en el suelo sangrando, dijo Mr. Negativo, a lo que Reed solo asintió, presionando una secuencia de botones en el panel de su aerodeslizador. Esto hizo que las armaduras se prepararan para disparar, por lo que los sentidos arácnidos de los hermanos Parker se activaron. Oye, ven, bola rápida,
dijo Kaine saltando a la mano del rocoso, quien lo lanzó hacia la armadura más cercana. En pleno vuelo Scarlet Spider sacó sus aguijones, clavándolos en el torso, y antes de que la armadura pudiera hacer algo, Kaine saltó hacia atrás, llevándose consigo la placa pectoral, con todo y la fuente de poder. Esto hizo que el resto de la armadura se apagara y cayera, quedando cerca del borde del techo, mientras que Kaine usaba una cuerda de telaraña para propulsarse hacia otra armadura, usando la placa de la primera armadura para bloquear un rayo de repulsor, permitiéndole de esta manera acercarse y destruir el casco de la segunda armadura con sus aguijones. Al mismo tiempo, Susan logró encerrar a dos armaduras en una burbuja de fuerza, haciendo que los rayos de energía, que ambas dispararon, rebotaran golpeándose una a la otra. Por otro lado, White Tiger esquivaba algunos de los ataques con acrobacias, y mientras lo hacía, quería probar algunos de sus juguetes nuevos, así que mientras daba un salto giratorio hacia atrás, de un pequeño compartimiento en su cinturón, sacó 3 pequeñas esferas metálicas, mismas que a la primera oportunidad, las lanzó hacia 2 de las armaduras, logrando que 2 de las 3 esferas se adhirieran a una armadura, una en el director del pecho y la otra en el centro del casco, mientras que la tercera fue lanzada al suelo frente a la morena. Se acabó, murmuró antes de que las pequeñas esferas se activaran, haciendo que un pequeño rayo de energía conectara a las 3, atrayéndose mutuamente, y por consiguiente a las armaduras haciéndolas chocar entre sí y después contra el suelo, impidiéndoles seguir atacando. Después tenemos a The Team, quien se cubría de algunos rayos repulsores, utilizando solo sus antebrazos, hasta que finalmente se hartó y decidió tomar una de las barandillas de seguridad del techo, misma que lanzó hacia una de las armaduras, logrando desestabilizarla el tiempo suficiente para saltar hacia ella, dándole un fuerte golpe doble de martillo, con el cual la armadura fue arrojada hacia abajo, chocando con el techo para después ser aplastada por el héroe de roca. Al momento de su aterrizaje, finalmente está Peter, quien había decidido probar un nuevo truco que le sugirieron sus hijos, haciendo girar sus brazos a gran velocidad en dirección a 2 armaduras. La fuerza centrífuga que este octogénero creó un fuerte torbellino de aire, en el cual atrapó a las armaduras, que trataron de dispararle, pero la fuerza del aire fue tal, que las desestabilizó afectando su sistema de apuntado automático, haciéndolas dispararse entre sí. Por azares del destino, el disparo de una logró impactar en la otra, más específicamente en la unión del cuello, siendo este uno de los pocos puntos expuestos. Por lo tanto, el casco de la armadura salió volando, comenzando a girar en las fuertes corrientes de aire. Al mirar cómo sus soldados y Iron Man caían tan rápido, Martin Lee gruñó haciéndoles una señal a su subordinado para que soltara a las 2 rehenes, cuyos gritos de terror alertaron a nuestro protagonista, quien sin perder tiempo corrió por la pared, mientras que la última armadura fue destruida por Kaine. Por su parte, nuestro protagonista tardó pocos segundos en llegar al suelo. Usando su velocidad pensó en todas las opciones que tenía, pero cada una era tan mala como la anterior, así que terminó por realizar aquel ciclón en una escala más grande, comenzando a correr en círculos justo en el punto donde había calculado que caerían Peter y MJ, creando una especie de mini tornado de metro y medio de diámetro, el cual, como esperaba, había provocado que la velocidad con la que ambas mujeres caían se viera reducida gradualmente, haciéndolas aterrizar suavemente en el suelo. Gracias, dijeron ambas una vez la conmoción y la adrenalina comenzaba a abandonar sus cuerpos. No hay de qué, será mejor que se vayan, dijo el castaño corriendo de regreso a la batalla, y usando la velocidad que ganó durante su ascenso, saltó más allá de la plataforma flotante en la que estaba su enemigo principal, cuyos subordinados trataron de dispararle inmediatamente después de verlo, pero en ese mismo momento White Tiger apareció, rebanando las armas de ambos sujetos con sus garras electromejoradas, permitiendo que Peter golpeara a los demons con telaraña en el rostro. Al ver esto, Reed golpeó a Eva, lanzándola hacia afuera, por lo que rápidamente Peter lanzó una cuerda de telaraña, que la chica tomó, antes de ser lanzada de regreso al techo, al mismo tiempo que el castaño velocista aterrizaba en la plataforma, provocando un gruñido de los Mr. Se acabó Lee, dijo seriamente, a lo que el mencionado solo gruñó, tomando a sus 2 subordinados de los hombros, extrayendo toda la energía negativa que ambos tenían. Esto provocó que los 2 murieran al instante, sus cuerpos desplomándose como marionetas sin hilos. Peter hizo una mueca ante esto, viendo como el villano líder aumentaba su poder, lanzando un rayo de energía que Peter apenas esquivó. Desgraciadamente, el ataque de Martin dañó la parte en la que el héroe estaba parado, y con ello uno de los estabilizadores que mantenían la plataforma en el aire
aire, está de más decir que ese daño hizo que los villanos cayeran en picada al suelo, mientras que Peter usó su telaraña para anclarse al techo del edificio. Él y su equipo observaron cómo Rick se estiraba, formando una gran esfera alrededor de Mr. Negativo, con la cual se protegieron del aterrizaje forzoso. Bueno, eso salió bien, comentó Eva con evidente sarcasmo. Y eso que nuestros problemas recién comienzan, dijo la Mole señalando a un gran camión blindado, que se estacionaba cerca de donde Reed había aterrizado. Bien equipo, terminemos con esto, dijo Peter antes de correr por la pared, seguido de Kaine y Ben, que saltaron al vacío, mientras que Susan y Eva descendían lentamente con la ayuda de una plataforma creada por la rubia. Una vez aterrizaron, los héroes se vieron frente a frente con 20 demons, todos con armas imbuidas con energía negativa. Nada más ver a los héroes, comenzaron su ataque, así que los héroes se dispersaron, cada uno enfrentando a un número determinado de villanos, y mientras Lice tomaba unos segundos para reponerse, el arácnido con super velocidad saltó hacia él. El de piel brillante al darse cuenta trató de lanzar un golpe, sin embargo, dicho golpe fue esquivado por el héroe, quien lo tomó de la muñeca y lo lanzó hacia el Richards, mismo que lo atrapó por instinto. Antes de estirarse para atacar al arácnido, este comenzó a correr y a dar vueltas alrededor de Rick, saltando y esquivando los golpes elásticos del héroe corrompido, quien no se daba cuenta de que Peter lo estaba enredando, y cuando se dio cuenta parecía una pintura abstracta. El canoso gruñó mientras comenzaba a desenredarse, algo que Spider-Man aprovechó para golpearlo en el rostro, haciéndolo estirar su cabeza hasta el otro lado de la calle, y antes de recuperarse su cabeza fue sujetada a la pared con telaraña. Quédate quieto amigo, sacaré a Lee de tu mente, le prometió, antes de que Mr. Negativo cargara contra el arácnido, quien trató de darle un golpe, pero sorprendentemente Lee lo esquivó, logrando sujetarlo del brazo, comenzando a liberar su energía negativa, la cual rodeó a nuestro héroe. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Peter, sintiendo que la energía entraba en su mente. Dándote una nueva perspectiva, respondió Martin, justo antes de que Peter sintiera como si lo jalaran al interior de su mente, antes de que todo se volviera negro por un par de segundos, después de los cuales nuestro protagonista abrió los ojos, dándose cuenta de que ahora se encontraba de pie en medio de una representación en blanco y negro del día en que murió el oficial Dante Ramón. Frente a él, se ve el escenario donde se veía al Demon listo para estallar y al oficial Ramón saltando hacia él, mientras que alrededor de nuestro héroe había numerosas siluetas de personas, todas en posiciones que las hacían ver como si estuvieran corriendo. Vaya, ahora sé por qué la tía May me decía que no probara los alucinógenos, dijo Peter en voz alta mientras miraba a su alrededor. ¿Sabes, Peter? La voz de Lee resonó por todo el lugar, por lo que fue difícil de identificar de dónde provenía, hasta que el villano apareció frente a él, contemplando a una de las siluetas. Estaba ansioso por traerte aquí, confesó, antes de comenzar a caminar alrededor del arácnido, quien permanecía en alerta. Te he estado observando. Entonces Lee se detuvo justo frente al escenario. Es una lástima que el oficial que salvó tu vida muriera, salvando a una peste como Norman Osborn, pero ¿dónde estaba Norman en ese momento?, preguntó antes de desaparecer en un destello, y reaparecer junto a un auto, en el cual se veía al equipo de seguridad subir a Norman, escabulléndose como la rata que es. Gruñó. Sabía lo que pasaría y aún así huyó. Volvió a desaparecer, reapareciendo frente a Peter. Él es un verdadero cáncer para esta ciudad, exclamó señalando a lo que Peter suponía era la silueta de Susan, protegiendo a las personas. Debe ser extraído sin dejar rastro de su corrupción. Entonces todas las siluetas desaparecieron, mientras que el villano se trasladaba al escenario. Tú mejor que nadie sabe que él siempre se ha escondido detrás de una máscara, pero si nos aliamos podremos destruirla, y arrastrar sus pecados hacia la luz pública. En ese momento frente a Spider-Man apareció una máscara de los Demons. Póntela, y juntos cambiaremos el mundo. No sabía qué era, pero algo dentro del castaño quería tomar esa oferta, pero una voz en su cabeza, que sonaba extrañamente familiar, le gritaba que no lo escuchara. No gracias, respondió el castaño tras haber reconocido la voz que lo alentaba. Tienes razón en que Norman es un cáncer, pero matándolo no cambiarás nada, es por eso que yo. En ese momento golpeó la máscara con su puño bañado en electricidad, destrozándola al instante. Te detendré, declaró, haciendo que Mr. Negativo gruñera por la frustración. Quería hacer esto de forma pacífica, pero en ese momento comenzó a expulsar una descomunal cantidad de energía, misma que comenzó a adoptar una forma humanoide con cuernos y una máscara zombie. De una forma u otra te unirás a mí,
Gritó Lee desde el abdomen de la criatura. ¡Oh demonios!, murmuró Peter, justo antes de que su sentido arácnido le advirtiera del inminente puñetazo que se le avecinaba, así que usando su velocidad se hizo a un lado, permitiendo que el puño impactara contra el suelo para después correr sobre este intentando llegar a Martin Lee, pero incluso antes de lograrlo la otra mano del demonio, logró atraparlo, comenzando a cubrirlo con la energía negativa. Es inútil resistirse, Spider-Man, dijo Mr. Negativo creyendo tener la victoria asegurada, pero fue en ese momento que se percató de que el cuerpo de Spider-Man comenzaba a liberar una estela de rayos amarillos, los cuales poco a poco aumentaban su intensidad obligando a la energía de Lee a retroceder. Ya te lo dije, no gracias, gritó Peter al mismo tiempo que liberaba toda su energía de golpe obligando a la creación negativa a soltarlo, mientras retrocedía. Por su parte nuestro protagonista realizó un aterrizaje de superhéroe antes de levantarse lentamente, mientras miraba con curiosidad sus manos que aún rezumbaban de energía. ¿Qué es lo que estás haciendo?, exigió saber el corruptor, a lo que Peter sonriendo bajo su máscara respondió: ser asombroso. En ese momento la energía que estaba expulsando comenzó a formar una gran silueta a espaldas de Peter, adoptando la forma de un ser humanoide de color dorado traslúcido. Si bien sus rasgos no eran muy detallados, se podía ver que tenía una constitución física similar a Peter, su cabello estaba alborotado, y de su rostro solo se podían ver sus ojos brillar con poder y molestia dirigida a Mr. Negativo. Parecía vestido con una armadura, con el símbolo de un rayo en el centro de su tórax. El brillo que este ente desprendía fue lo suficientemente intenso como para hacer retroceder a la creación de Lee, mismo que en este momento se replanteaba su decisión sobre entrar en la mente de Spider-Man. No creas que eso me asusta, gritó haciendo que su creación tratara de golpear nuevamente a Peter, solo para que su puño fuera detenido por la proyección del castaño. Debería. Fue lo único que dijo Peter antes de que su creación golpeara al demonio en el rostro destruyendo su máscara. No, gritaba el invasor de mentes, al ser expulsado de la mente de Peter. Te regreso al mundo real. No habían pasado ni 10 segundos desde que Lee había sujetado a nuestro prota, razón por la que todos se sorprendieron cuando repentinamente Mr. Negativo fue lanzado hacia atrás, cortesía de una ráfaga de electricidad, que impactó de lleno en su cabeza. Desgraciadamente para los otros demons que estaban peleando, aquella ráfaga de energía se transmitió a ellos, mediante la conexión psíquica que tenían con el ahora inconsciente Martin Lee, resultando en que casi todos cayeran inconscientes o agotados mentalmente. Por su parte el castaño con poderes de velocidad, se encontraba muy confundido, pero a la vez aliviado al saber que la batalla finalmente había terminado, o eso pensaba, ya que su sentido arácnido se activó, por lo que pudo esquivar un golpe de la mano agigantada perteneciente a Rip. Detente amigo, todo terminó, dijo el ojivioleta bastante desconcertado, sobre por qué el ex de Susan lo seguía atacando. ¿Será que sigue bajo el control de Lee?, se preguntó internamente el arácnido, llegando a esa conclusión al pensar que Rip tendría cierta inmunidad a la descarga que inhabilitó a los demás, pero esa teoría desapareció con solo mirar directamente a los ojos de Mr. Fantástico, viendo nada más que un odio puro, y ni una sola pizca de la corrupción de Mr. Negativo. Esto permitió que Peter comprendiera que Rip realmente lo odiaba porque Susan lo prefirió a él, y esto lo molestó. Sabes Rip, antes de ser Spider-Man y de conocerte en persona, te vi como un modelo a seguir, pero ahora veo que estaba equivocado al querer ser como tú, un hombre que valora más a su trabajo que a una buena mujer, declaró Spidey serio, esquivando otro ataque. Ya cansado de la rabieta que el elástico estaba haciendo, Peter sujetó el brazo de Mr. Fantástico, comenzando a correr alrededor de su oponente, creando un torbellino a su alrededor, el cual duró unos 10 segundos, para cuando Peter se detuvo estaba de pie junto a una gran pelota de goma, que resultaba ser Rip, quien luchaba contra las ataduras, mientras gritaba incoherencias. Esto hubiera seguido por mucho tiempo, de no ser porque se tragó una cápsula, que Scarlet le había lanzado a la boca. De repente desde la boca del elástico surgió una delgada línea de humo y segundos después, Reed Richards quedó inconsciente. Esto se terminó, murmuró antes de sentarse en el suelo, mientras su equipo se acercaba a él. Time skip.
Inmediatamente después de terminar la batalla, Iron Man llegó exigiendo saber qué pasó con sus bebés. Está de más decir que gritó como niña al verlas todas destruidas, y trató de responsabilizar a Peter por esto, pero falló, así que se fue más molesto de cómo llegó, a tal punto de que se olvidó de sus asistentes, quienes tras haber recibido atención médica, fueron llevadas por un guardia de Parker Industries a sus respectivos departamentos, y ahora en la mañana del nuevo día podemos ver a Susan y Peter, preparando el desayuno, mientras en la televisión se veía a un hombre bigotón gritar sobre cómo Spider-Man solo daba problemas, mientras que la pareja hablaban de lo que pasaría ahora, primeramente con Lee en la meta prisión. Peter decidió comprar Fest, para mantenerlo a flote. Otra cosa era que Cisco había aceptado la oferta de pasantías en Parker Industries. Parece que las cosas serán más tranquilas a partir de ahora, dijo Peter colocando 2 tazas de café en la mesa. De repente se escuchó como varias cosas caían al suelo. Rápidamente ambos héroes corrieron al origen, mismo que resultó ser el cuarto de los niños. Peter pateó la puerta, ambos listos para cualquier cosa excepto una, así que quedaron en shock al ver un torbellino de relámpagos en el centro de la habitación, que se reía con alegría. Se trataba de Franklin, que se detuvo frente a sus padres, mientras que del techo caía Valeria, los dos muy felices. Tenías que decirlo, dijo Susan mirando a Peter, que se reía nerviosamente.